Hola, muy buenas noches. Qué gusto poder estar nuevamente en este miércoles en tu casa, estar en nuestra casa, en Canal 66. Un abrazo grande a la gente que nos ve en zona costa, en el Valle de Mexicali, por supuesto, en el sur de California, el sur de Arizona, Sonora. Eh, Agradezco a Canal 66, a todo el equipo de nuestra producción, a nuestro director general, la oportunidad de estar nuevamente en una edición más de Al Mal Tiempo. Buena charla. Una disculpa, el miércoles pasado por primera vez tuvimos que repetir un programa, bastante exitoso, por cierto, por los comentarios que estuve recibiendo, una gran plática la que se tuvo. Pero fíjese que Francisco, mi hijo menor, se graduó de prepa y son eventos que uno, o que yo decidí no perderme. Le ofrezco una disculpa por no haber estado aquí. Hoy un programa muy interesante. Nos acompaña un tipo que en muchos sentidos es un ejemplo para muchos. Tendremos oportunidad de platicar con Jaime Dávila Galván. Eh, eh, Estamos en medio del Mundial de Fútbol. México es un país necesitado de triunfos, sobre todo en los temas colectivos. No es casualidad que nuestros escasos logros deportivos sean individuales. Prácticamente el boxeo, ¿no? Algunas hazañas que hemos tenido en deportes colectivos que han pasado en la historia con muchas historias que contagian, y hoy el fútbol nos pone en esta parte tan particular. Miren, durante mucho tiempo fui admirador de Germán Dehesa, inclusive lo conocí, lo traté mucho, y Germán era un fanático del fútbol y aparte era Puma de corazón como su servidor, coincidíamos en el estadio. Y Germán alguna vez en nuestras columnas decía que México era un país único, que era el país de la eterna ilusión, donde cada 4 años la afición vuelve a pensar que este va a ser el Mundial y que este va a ser la generación con la cual vamos a romper la maldición de ser un país, si no bien uno más, un país que está entre los 15, 18 mejores países del mundo. El fútbol en México ha sido polémica, ha sido parte de la estructura de poder. Televisa lo manejó durante muchísimo tiempo. El gobierno manejaba estructuras también que tenían que ver con el deporte más popular, como es el caso que nos ocupa. Y ayer me acordaba mucho de Germán porque, híjole, nos volvemos a ilusionar. Hoy creo que con mucho de realidad hay un equipo que está ilusionándonos en un país deseoso de tener alegrías. Ojalá que el tiempo, la energía, y no quiero ser moralista ni sonar a viejito regañón, pero ojalá que esta energía que le estamos canalizando a festejar un triunfo muy merecido, se lo dedicáramos también a cosas tan importantes como cuidar de nuestra comunidad y cuidar de nuestra sociedad. Por eso me permití invitar el día de hoy a alguien a quien yo admiro. Jaime Dávila Galván es empresario, es contador público, es abogado, tiene un despacho muy interesante con mucho prestigio desde hace mucho tiempo, pero sobre todo Jaime ha sido un mexicalense, un bajacaliforniano que decidió desde su trinchera no ser uno más, dedicarle tiempo, quitarle espacio a sus negocios, quitarle espacio a su familia y meterse al lado ciudadano de participar en política, de manejar temas de ecología, de tener una causa bien importante como es la forestación en una ciudad como la nuestra, como Mexicali. Él ha sido candidato a diferentes posiciones sin militar en partido alguno. Muchos partidos lo han buscado. Yo tuve la fortuna de hacer fórmula con él durante la pasada elección, en una campaña donde pusimos lo mejor. Nos hizo falta un poquito para ganarla, pero finalmente la gente decidió. Y Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, un gusto estar aquí y un saludo a toda la gente que nos ve. Jaime, muchísimas gracias.
Antes que nada, tengo que mandarle un abrazo y un beso muy, muy cariñoso, muy respetuoso a Denny Correa y a Karina, ¿no? Gente de tu equipo. Jaime tiene aparte un equipo muy compacto, muy, muy sólido, que lo ha acompañado en muchas ocasiones. Me estoy quedando corto con los nombres, pero recién le preguntaba a Jaime antes de entrar al aire por ellas. Jaime, ¿en qué momento entendiste que no bastaba con opinar y que era necesario involucrarse activamente en los asuntos públicos? Platícanos un poquito. Bueno, o si quieres iniciar con un mensaje. Sí, gracias. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Es tu casa. Mira, yo soy un convencido de que el trabajo en comunidad puede transformar la sociedad. Durante muchísimos años no acepté participar en política, me habían hecho un par de invitaciones, pero pues yo estaba metido, ya sabes, ¿no? La formación de los hijos, el crecimiento de la firma profesional, viajaba muchísimo. No me daba el tiempo de participar en política. Y la primera ocasión que participé, por allá en el 2018, un amigo va y me invita y fue por un compromiso que hubo de que me iban a apoyar con el proyecto, con ese sueño que traigo de que Patios del Ferrocarril algún día se convierta en el gran pulmón que Mexicali necesita. Por eso me involucré en la política, fue mi inicio. Y bueno, yo creo que los ciudadanos no podemos quedarnos quietos ante las necesidades que tenemos. Cualquier reto que tengamos como ciudad, lo podemos superar. Tú acabas de mencionar el fútbol. No sé cuánta gente haya ido aquí a festejar el triunfo de la selección mexicana, pero en Ciudad de México se habla de 1 millón de personas. En Reforma, 1 millón. En Reforma. Qué bueno, me gusta el fútbol y qué bueno que vamos y festejamos. Pero ¿te imaginas ese mismo 1 millón de personas haciendo labor social un fin de semana? Transformamos las ciudades. Yo hice una crítica hace unos meses porque vino un cantante y vendió creo que 18,000 boletos en 5 horas, ¿no? Boletos de 4,000, de 5,000 pesos. Imagínate la energía, el poder, la capacidad que tenemos como sociedad. 18,000 personas a 5,000 pesos, pues son ¿qué? 60 millones, 65 millones de pesos. Y luego van a ir a un concierto que va a durar 4 o 5 horas. Imagínate esa cantidad de dinero y ese número de personas haciendo un trabajo comunitario para Mexicali. Tenemos el poder de transformar la ciudad. Simple y sencillamente, pues no nos hemos decidido a hacerlo. ¿Por qué crees, Jaime, que la participación ciudadana se limita, y suscribo todo lo que has dicho, en este país, particularmente cuando existe, a las elecciones? Y fuera de ella hay muy pocas causas ciudadanas. ¿Por qué crees? Mira. ¿Por qué nuestra apatía, Jaime? Y yo creo que el ciudadano común no confía en el político, en la parte política. Sin embargo, eso no tuviera por qué ser impedimento, porque el ejercicio democrático de ir a votar no se limita ahí nuestra participación. Que ni siquiera eso hacemos. Sí, ni siquiera eso hacemos. Tenemos niveles de pensionismo del 50%. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Cuando empiezas a trabajar, empiezas a hacer trabajo comunitario, nada es contracorriente. Pero a ti te consta la cantidad de gente que fue a la Plaza Centenario, donde está la bandera, con los frutales. Sí. Fueron 2,000 personas. Sí, sí, o sea, hay temas que motivan. Entre semana, en calor, a las 5 de la tarde. Sí, hay, ¿no? O sea, motivas. Y hay algo bien importante y siempre le agradezco a la gente la confianza que tienen. Perdón, Jaime en la campaña se dedicó a regalar, a entregar árboles. Él tiene un vivero, él tiene un proyecto de reforestación que ya tocaremos el tema, y a eso se refería ahorita con estas personas que fueron. Sí, Perdón. y fueron 2,000 personas, Sí. porque iban por un frutal. Así es. Entonces hay causas que sí motivan a la gente y yo siempre le agradezco a la gente porque me demuestran la confianza que tienen en tu servidor. Regularmente van 300, 400 personas a mis eventos, pero ese día tuvimos 2,000 personas ahí de gente que quería un arbolito para írselo a llevar a su casa. Y ahorita en Mexicali siempre los retos forman comunidad. Tenemos un reto con el medio ambiente y ahorita hay varios colectivos que trabajan en ese tema.
y que tienen su gente y que la gente ya se preocupa y que empiezan a colaborar con el tema de la forestación, pero tenemos 20 retos más, ¿no? A veces me dicen, oye, ¿por qué te dedicas nada más al tema de la forestación? Me dedico también al tema de la cultura. Creo que la cultura es una herramienta importante para rescatar a nuestros jóvenes. ¿Y por qué esos dos temas? Porque es en los que me siento cómodo, es en los que me siento bien, es en los que me da gusto cooperar, porque pues tampoco podemos estar metidos en todas las actividades que ¿Puedes se requieren. platicar a la gente un poquito más de en qué consiste estos dos temas que has tomado como causa ciudadana? Sí, sí, tenemos el tema de la reforestación, pues ya la conocen, es un campañas que tenemos permanentemente. Pues vamos en 2 temporadas de forestación en marzo, terminamos como en mayo, depende del calor, y la iniciamos en septiembre, y andamos terminando por allá a finales de octubre, inicios de noviembre. El clima nos dice, ¿no?, cuándo vamos a empezar y terminar. Y por ejemplo, este año que nos fuimos como despacito, llevamos 8,000 árboles en lo que va del año. La gente ya sabe, va a mi usina y va por árboles y va por composta. Todo el día van a escuelas, van parques, y es una actividad que estamos haciendo constantemente. Y en el tema cultural. Perdón, adicionalmente Jaime ha sembrado una cantidad importantísima de árboles y Jaime sostiene el que se riegue y el que se les cuide mientras crecen. ¿Cuántos árboles han sembrado, Mira, Jaime? de los árboles, hace 3 años inició un proyecto que le llamé 60,000 árboles para Mexicali. Y ese evento lo terminamos hay un terreno en la Garita Centro, ahí abandonado. Ahí plantamos un árbol que fue simbólicamente el árbol 60,000. Y enfrente, en un mural, en una barda hicimos un mural que me ayudaron a hacerlo los niños con este colectivo de Boquilla Negra. Okay. Y Boquilla Negra hizo un dibujo, fueron los niños, quebraron losetas, hicieron el logo de los 60,000 árboles para Mexicali. Pero son 60,000 árboles que la gente va por ellos y los lleva a su casa. Ellos se hacen responsables del riego. Si una escuela me pide árboles, vamos, los plantamos. Ellos se hacen responsables del riego. Yo me he hecho responsable de riego de los árboles que están en Río Nuevo. Plantamos ahí como 1,800 árboles. Todo el mezquite que tú ves en banqueta en Río Nuevo, ida y venida, que son 9 kilómetros, nosotros lo plantamos y nosotros lo regamos. Si tú vas al aeropuerto, a los 2 costados también hay un montón de árboles, mezquites. Ese los plantamos con un colectivo que se llama Verde Mexicali Verde. Y ahí una maquiladora que está antes de llegar al aeropuerto es la que se hizo cargo del riego. Y ahí los ves, ahí están. Y bueno, hace 2 años que empezamos a plantar el famoso kilómetro de árboles En allá. la campaña lo hicimos, en claro. la carretera. En la carretera San Felipe. San Felipe, que ahí la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Sí. no nos vio con buenos ojos. Pues ya llevamos 2 kilómetros, ya plantamos otro kilómetro más. O sea, ahorita hay 2 kilómetros de árboles ahí lineales. Y a finales de septiembre vamos a plantar otros 2 kilómetros. Vamos a tener 4 kilómetros lineales de árboles y esos yo me encargo de regarlos, tu servidor, y yo me encargo de darle mantenimiento. Mientras Jaime está hablando, perdón por interrumpirle, está apareciendo su contacto en Facebook. Si usted está interesado en sumarse, en pedirle un árbol, en dar alguna idea y sobre todo en remangarse la camisa y sumarse al esfuerzo, ahí aparece. Adicionalmente a ello, en mis redes sociales, particularmente en el WhatsApp del programa, 686-569-5200, puedo servir también como enlace. Perdóname, Jaime. Sí, y también otro tema que la gente me busca mucho es por la composta. Regalamos muchísima composta, la gente va y la busca porque pues es un abono para el árbol, ¿no? Y le da, nosotros preparamos una composta que es la solución al problema del agua o a la situación del agua. En la campaña regalabas el árbol y el con saquito de composta. Bueno, esa composta, pues nosotros hacemos la composta y le incorporamos un sustrato que se llama perlita, que ese sustrato retiene humedad, y le incorporamos un sustrato de base de fibra de coco que nosotros hacemos. Hicimos un muestreo con un árbol y lo plantamos en octubre, lo regamos y con 4 lluvias que hubo, el próximo riego fue hasta finales de mayo. Wow. O sea, retiene, y lo estuvimos monitoreando cada semana, un medidor de humedad. Y esa es la solución para el árbol, porque hay gente que dice, oye, es que planto árbol y gasto mucho de agua. Por eso le damos su composta retenedora de humedad. Y es una maravilla, la gente va y busca mucho la composta.
Y aparte mencionaste el tema cultural, el tema de los murales. El tema cultural, nosotros hemos hecho, hicimos hace como 5 años, algo así como 45 murales en la ciudad por medio del artista mexicalense JM. Él fue el que nos apoyó con los murales. Hemos hecho proyectos con Boquilla Negra también. Y en la pastorela que se presenta en la Villa Navideña cada año, ya tenemos 11 años que somos patrocinadores de la pastorela. Nos ha ido muy bien. Es una pastorela que ya la gente, estamos en octubre, noviembre, ya me empieza a preguntar que si la vamos a presentar. De hecho, la gente que vaya a la Villa Navideña pregunta por 2 cosas, básicamente, la pista de hielo y la pastorela. Como que las 2 actividades ahí que más atraen a la gente. ¿Cómo hacer, Jaime, para despertar el interés en la ciudadanía? A ver, las comparaciones son odiosas. Yo encuentro y perdónenme usted, es un cliché lo que le voy a decir. Si usted tiene los hijos en Caléxico, que no es mi caso, nunca los tuve, muchos amigos lo hicieron, y ellos decían que una vez al mes o pagaban $28 a alguien para que fuera y pusiera su alto en las mañanas para que los hijos entraran a la escuela, o ellos como papás tenían que hacerlo. Aquí pedimos que el ayuntamiento te mande una patrulla para que en segunda fila nos asomemos hasta que el hijo entró al salón, ¿no? La sociedad civil ha dejado de formar en muchos espacios en el país, en parques, en iglesias, en escuelas, espacios donde no necesariamente, y eso es a lo que voy, Jaime, uno tiene que participar en política para hacer cosas por su comunidad. Los ejemplos que tú estás diciendo nada tienen que ver con tu faceta de haber sido candidato independiente. Hubieras o no hubieras sido candidato, el tema de la forestación, el tema de la cultura, son temas que tú has impulsado. Desde muchos años. No tenemos que participar en política, pero sí tenemos que participar en comunidad. Sí. ¿Por qué crees que no lo hacemos? Mira, yo siempre, cuando toco ese tipo de temas, me pregunto 2 cosas. La primera, cuando vamos a otro país o a otra ciudad, que tú lo acabas de decir, y observamos el orden, la limpieza, yo me pregunto, si tenemos la capacidad de apreciar eso, ¿por qué no lo hacemos aquí? Eso es lo primero. Lo segundo, si hay países que tienen muchas menos cosas que nosotros, ¿por qué tienen más orden, mejores policías, mejor economía, mejores servicios? Por ejemplo, Japón, limitado en territorio, limitado en un montón de cosas. Nosotros las tenemos. A veces creo que como mexicanos, como tenemos tanto, damos por sentada muchas cosas y creemos que merecemos muchas cosas, cuando lo primero debería ser buscarlas, nosotros participar. Porque ahorita, déjame decirte, que tenemos muchos retos, como, vamos a hablar de Mexicali como ciudad. Tenemos una mala imagen urbana. Revisa las entradas a la ciudad, dime cuál está bonita, cuál está decente. Tristemente, y por favor no lo toma mal, Mexicali yo creo que es la ciudad capital más limitada en aspectos urbanos, más fea de todo el país. Mira, no hay una ciudad capital que nos supere. Hace unos meses me invitaron a una comida con un candidato. Dicen que no andan en campaña, pero sí andan en campaña, ¿no? Bueno, me invitaron a una comida, fui por atención a la persona que me invitó y tocaron el tema cultural. Y le decían, oye, ¿por qué una persona que estaba ahí dijo, ¿por qué trabaja una biblioteca en Estados Unidos, en Las Vegas, y el orden y eso? Dijo, es que, dijo la persona ahí que iba de candidato, es que aquí no tenemos tantos recursos como en Estados Unidos. Fíjate, para el tema cultural. Le digo, mira, yo acabo de ir a El Salvador. Yo fui a El Salvador. Tienen una biblioteca moderna, limpia, interactiva, llena de personas y gratuita. Y el PIB de El Salvador y gratuita. No suma más allá del de Chihuahua, Baja y Nuevo León juntos, ¿eh? Sí, y la ciudad de El Salvador son 400,000 habitantes. La capital. Ajá. Y ellos tienen, mira, la busca, la goguea, la impresionante biblioteca que tienen los salvadoreños. ¿Por qué aquí no lo podemos hacer? ¿Qué biblioteca pública tenemos aquí de ese nivel? No lo tenemos. A ver, Jaime, ¿qué parque tenemos que valga la pena?
569-5200. Vamos al primer corte. Nos acompaña Jaime Dávila. La plática se está poniendo muy buena. Gracias por recibirnos en su casa. Regresamos en 2 minutos. No se vayan. 569-5200. Roberto, muchísimas gracias. Dice ICC. Vamos, México, un placer saludarlos. Gracias a Mari Carmen, gracias a Oscar. Yo tomo tus datos. Gracias a Jorge. Maribel, muchísimas gracias. Un saludo grande para Jaime. José Ángel, muchas gracias. Te agradezco mucho el comentario. Nos quedamos con un tema muy interesante que tiene que ver con la participación y con los políticos. ¿Por qué asociamos la causa pública, Jaime, con la política? A ver, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo organizarnos para que el Parque de la Colonia esté mejor? O para que el comité de una escuela funcione sin grillas. ¿Por qué no nos metemos como comunidad a arreglar las cosas donde no queremos que el gobierno las desarregle? Mira, primero, todo el mundo debemos estar interesados en la parte política si nos vamos a la parte etimológica, ¿no? Es el bien común, el bien público. A todos nos debería de interesar. En una ocasión andábamos limpiando un parque y se acerca una persona y me dice, qué bueno que andan limpiando porque huele muy mal. Había un perro muerto ahí tirado y la señora vivía, pues ¿cuánto puede medir una calle? 6 metros, 7 metros enfrente. Y le digo, señora, ¿por qué no lo levantó usted? No, porque nosotros nos tiramos y pues está el gobierno. Y el parque se miraba que había tenido un cerco, un cerco metálico. ¿Qué le pasó al cerco? No, pues se lo robaron. Entonces es la propia comunidad la que se ubica en esa situación por la falta de compromiso social. De acuerdo. Por la falta de compromiso social. Es muy triste, pero es cierto. Por eso inicié este programa diciendo que nosotros podemos resolver todos los retos que tenemos como sociedad. Confiamos en el político y yo le digo, pues siéntate, porque el político tiene otro interés. El político probablemente te puede venir a inaugurar aquí el parque y te lo pone cerco, pero ya no va a volver. Y el mantenimiento debe de correr a cargo del ciudadano. Tú lo decías ahorita, el ejemplo que ponías de Caléxico. Yo creo que hay cosas que el gobierno tiene que incentivar y que el gobierno tiene que ser mucho mejor. Una correcta administración de los recursos, una mejor planeación, un análisis estratégico, cosas que en el gobierno municipal no suceden ni en el gobierno del Estado. Tenemos a políticos haciendo corazoncitos y no hacen otra cosa más que una oda a su personalidad. Sin embargo, Jaime, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Con todo y lo ladrón que pudo haber sido Kiko Vega o el patán de Bonilla o el ineficiente de Pérez Tejada, pues yo nunca los vi quemando llantas, ¿no? Sí, claro. Ni grafiteando la ciudad. Cuando llega la época navideña, que pasa, llega la primera semana del año y uno maneja sobre la Colón, empieza a ver la cantidad de arbolitos navideños que la gente llegó y los dejó recargados en el cerco que nos divide con Estados Unidos. A ver, te habla de gente que tuvo el recurso para tener un árbol de Navidad, es decir, te habla de gente que tiene un recurso económico, que tuvo el vehículo para ir y llevarlo y dejarlo ahí. ¿Qué nos pasa, carajo? Mira, para que haya buenos gobiernos, tiene que haber mejores ciudadanos. Tiene que haber buenos gobernados. Entonces, sí es cierto que nuestros políticos nos han quedado mucho a deber, de todos los colores, porque ellos tienen otra prioridad, lo vemos ahorita. Mexicali, la ciudad más contaminada de México, y todos andan repartiendo basura electoral. Por eso es que el ciudadano se desmotiva. Lo que no entiende el ciudadano, que si nosotros nos organizamos, hacemos actividad social, vamos a obligar al político a que se meta en nuestras causas. Buen punto. Es la verdad. Yo siempre he dicho, mira, si yo empiezo a barrer y hay 20 personas allá y empiezo a barrer solo, se va a venir una, se va a venir dos. Y al rato vamos a hacer acá tantos que el que está allá solito, hasta por pena se va a sumar. Es decir, hay que generar esa parte de hacer las cosas bien para todos. Y la gente se va sumando, cuesta trabajo, porque somos muchos los que hay que convencer para que se sumen
a un proyecto de comunidad y de ciudad. Jaime, permíteme traer este tema. Hoy casualmente lo platicaba con Víctor Hermosillo por la mañana. Las nuevas generaciones, y no quiero sonar a viejo, pero finalmente en los 50s, en los 60s, ¿no? Las nuevas generaciones traen un chip en el cual desde hace tiempo los gobiernos han sido garantistas de derechos y no garantes de obligaciones. Y eso también permea en la comunidad, no solamente en México, en el mundo en general. ¿No? Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en México. Hoy cada vez hay más ciudadanos que, como la señora dice, yo no lo tire que venga el gobierno, ¿no? Y lo limpie. Yo recuerdo mucho en la campaña, era mediados de mayo, finales de mayo, un domingo, en una colonia en Mexicali, recorriendo un tianguis donde nos iba muy bien, saludábamos a mucha gente, ¿no? Yo a los compañeros, a los locateros les decía que yo, como si fuese alcalde, iba a tener la obligación de estar por lo menos en un tianguis a la semana, recorriéndolo, para que los inspectores supieran que el alcalde iba a ir y dejaran de estar pidiendo y extorsioneando a los locatarios. La gente decidió votar diferente, ¿no? Pero yo recuerdo un ejemplo muy similar que tú decías. Llegamos a una esquina, había un puesto de tacos itinerante, era día domingo, y a medio metro, bueno, a 3 metros había un perro muerto, engusanado, ¿no? Y la gente estaba comiendo tacos a un lado de él. Ya habíamos normalizado esa parte. Hay un Mexicali, hay un Tijuana, hay una Ensenada muy exitoso de la puerta de la empresa hacia adentro. Somos de clase mundial. Lo sabes tú muy bien, Jaime. En Tijuana, en Ensenada, en Baja California, en Mexicali, se hacen cosas a nivel tecnológico y a nivel de producción que son garantía de clase mundial. Pero esa misma gente que está en este ambiente de clase mundial, cuando sale de la empresa, encuentra una ciudad madreada, donde la luz no funciona, donde tragamos tierra, donde no hay una unidad deportiva que valga la pena. ¿Estamos dormidos, Jaime? ¿Estamos en una zona de confort? Hay apatía y yo creo que ese debería ser un tema de análisis de gente que maneja la sociología, los psicólogos, porque ese tipo de personas apáticas son difíciles de motivar. Lejos de sumarse, te tratan de meter un poco el pie cuando tú andas con alguna actividad social. Sin embargo, creo que todos los mexicalenses que tenemos un colectivo, que hacemos actividad social, tenemos un compromiso de trabajar y de transmitir confianza. Porque a la gente, llega un punto que si a la gente tú le transmites confianza, se acercan. Porque a veces también puede ser falta de confianza. Luego te ven como una persona, es que ese señor anda buscando algún cargo público o alguna cosa de esas. Pero cuando te ganas la confianza de las personas, sí se suman. A mí me ha tocado ver personas que llegan por un árbol en andadera, con bastón, hasta en silla de ruedas. Porque confían en la causa. Porque confían en la causa. Me ha tocado gente que va en camión. Hemos regalado suculentas que valen 20 pesos. Y la gente va por su suculenta. No es probablemente porque no la puedan comprar. Va a gastar más en el transporte, en la gasolina o en el camión. Van por sumarse a la causa. Si tu causa es buena, si tú eres bueno, en el buen sentido, que es una persona organizada, motivada, que sabes que va a haber retos, que hay que superar el reto, la gente se va a empezar a sumar. Yo ahorita en los eventos que tengo 200 o 300 personas por evento. Los primeros tenía 10, tenía 15. De repente hay eventos que hay mucha gente y luego de repente en un evento hay menos gente, pero siempre tenemos gente. Nosotros llevamos 500, 600 árboles a las comunidades, se acaban en 2 horas, 3 horas. Entonces sí hay gente que se quiere sumar. Lo que pasa es que somos 1.200.000 de mexicalenses, ¿no? Bueno, estás regalando algo. Estás regalando. O sea, es una gran causa y, sí. y no lo hago menos. Puta, pues, ojalá que todos regaláramos algo. Nuestro tiempo, nuestro conocimiento, un árbol, una planta. Finalmente la gente puede ir también por el regalo y porque cree en la causa, por supuesto.
¿Cómo ves tú a Baja California ahorita, Jaime? ¿Cómo ves los retos de Mexicali? ¿Cómo ves los retos de Baja California? ¿Cómo estás viendo el país? Tú eres finalmente un ciudadano que hace mucho, pero eres un profesionista que conoce el tema económico, que conoce el tema legal y aparte conoce la realidad de lo que está pasando en el ámbito empresarial. ¿Cómo estamos ahorita? Tenemos muchísimos retos. Creo que en los últimos 8 años, si vemos los retos que teníamos hace 8 años y los que tenemos ahorita, pues tenemos más complicados. Desde mi punto de vista, un retroceso en el Poder Judicial, por ejemplo, terrible. Podemos ver magistrados, ministros, los debates verdaderamente lamentables. Es una pena. Creo que tenemos un retroceso, pero creo también que cuando hay tantas áreas de oportunidad, es un momento para sumarse a la causa. Porque cuando hay causa, nos sumamos. Y ahorita el fútbol es un ejemplo de ello. El millón de personas que tú viste ahí en Reforma, pues son de todos los colores, y de todos los sabores, y de todas las religiones, y de todos los credos, celebrando y festejando un triunfo que nos une como mexicanos. Entonces tenemos que buscar ese tipo de causas que motiven a la gente. Le puse el ejemplo del día que tuvimos acá 2,000 personas. Cuando encuentras una causa, la gente se motiva. No es fácil. Y a veces uno como activista puede llegar hasta sentirse un poco desmotivado por algún evento, pero tú sabes que va a haber un evento mejor que ese, porque siempre los hay. No hay que soltar el ritmo de trabajo, porque imagínate con tantos retos que tenemos y que no existieran personas trabajando para tratar de resolverlos. Muchísimas gracias. Tengo las iniciales NAM-R, ¿no? Espero que se anime a ser candidato a presidente municipal. No sé si es para ti, es para mí, no sé, pero bueno, no hay mariscal. Muchísimas gracias por el comentario. Buenas tardes, le paso una foto de mi hijo. Mire, muchísimas gracias a Mariluz, gracias por el mensaje, gracias por... mira, con la foto, ¿no? Muchísimas gracias. Buenísimo programa. María Lidia Cabrera Solana, que siga adelante, te mando saludos. Jaime, ¿cómo ves los retos del Estado particularmente? Mira, aquí en el estado de Baja California, bueno, vamos a hablar de Mexicali ahorita, tenemos retos a nivel local, la forestación, el medio ambiente. Tenemos el tema de la seguridad. Ya ves que hubo unos incidentes terribles ayer de 2 homicidios de agentes de la FED. El tema de la delincuencia organizada es todo un reto. Y creo que los gobiernos deben de resolverlo de fondo. Yo no sé qué suceda en los altos niveles de nuestro gobierno con el tema de la seguridad. Hay muchos mitos que es miedo, que es corrupción, que son dádivas. A lo mejor hay un poco de todo. Pero yo creo que tenemos que terminar con ese tema antes de que ese tema termine con nosotros. No podemos. Yo te voy a platicar algo. Por primera vez en mi vida, como mexicalense, hace unos meses me invitaron a una boda en el Valle de Mexicali. Me dio miedo ir. Por primera vez en mi vida yo sentí temor de conducir por las carreteras del Valle de Mexicali, claro, y acudir a una boda y regresarme a la 1 o a las 2 de la mañana. Tenemos que resolver ese tema como sociedad y como gobierno que tanto nos está agraviando. En la campaña hace 1 año y medio, cuando yo iba al Valle los fines de semana, me seguía gente armada. Sí, claro. Y te mostraban la pistola, inclusive. Entonces, el Valle tomado por el narcotráfico. Sí, tenemos un grave problema en el Valle de Mexicali. Y económicamente, pues es una cosa maravillosa, ¿no? El Valle de Mexicali, aunque se quejen ahí de algunos temas los agricultores, pero es un valle muy productivo. Tenemos un valle muy olvidado por el gobierno federal, sí, claro, con los recursos que había para habilitación, para bio. Un programa muy interesante que tuvimos aquí fue viendo el tema de la problemática del Valle con alguien que nos acompañó en campaña, como fue Horacio, a quien le mandamos un abrazo. Vamos al último corte del programa, regresamos con los últimos 20 minutos, 569-5200, las redes de la red
particularmente Facebook de Jaime Dávila, está apareciendo también en la pantalla. Nos vemos en 2 minutos, no se vayan. Estamos en nuestra casa en Canal 66. Gracias. (686-569-5200). Gracias por sus mensajes. Silvia Torres nos manda saludos. Alejandro Ortega, muchísimas felicidades por el invitado. Gracias. Tenemos invitado de lujo. Un saludo, tocayo. Buena charla con Jaime, nos dice Francisco Mesa. Muchísimas gracias. Hace unos días, a ver, Jaime tiene un manejo de plataformas y de redes sociales muy interesante de hace mucho tiempo. Tiene una cantidad de plataformas y de gente que lo sigue muy grande. Pero hace unos días hubo también un pico, por así decirlo, porque llegó a ti un caso de un despojo de una vivienda y tú lo atendiste y fue una nota a nivel nacional, inclusive, si no me equivoco. Jaime, ¿de qué se trató? Sí, bueno, es sobre el tema inmobiliario. Nosotros trabajamos la materia fiscal, mi despacho es lo más fuerte que manejamos en la materia fiscal. Y sale una nota en el periódico donde una persona la están desalojando de su vivienda, una familia, por una deuda del SAT de 11,000 pesos. Entonces yo busqué a la familia, me acerqué a la familia porque son temas que yo manejo en esos temas del SAT. Y el esposo de la señora hace como 9 años lo multó el SAT con 11,000 pesos. Muere el señor, la señora totalmente ajena, no sabía ni siquiera de la multa. El SAT sigue los procedimientos y la despojan de su casa por 11,000 pesos. Wow. El SAT remata la vivienda, se adjudica la vivienda y luego la vende en 75,000 pesos y el comprador es quien solicita el desalojo de la familia. Aquí estamos hablando de actos de corrupción de todo tipo, ¿eh? Tenemos primero un perito evaluador que se atreve a decir en un documento firmado por él que esa casa vale 400,000 pesos. Fue la evaluación. Segundo, tenemos un funcionario del SAT que ya teniendo en su poder la vivienda porque no la remató, en el remate nadie la compró, sino que el SAT se la adjudicó. Y en todas las entrevistas que me han hecho, yo digo, si alguien debería estar interesado en este asunto, es el propio SAT. Claro. Porque ya tenía una vivienda, mal o bien, ya tenía una vivienda en su poder. Y un funcionario público del SAT, un organismo del SAT, decide venderla en 75,000 pesos. La vivienda vale alrededor de 2 millones. 3, un comprador que sabe que esa vivienda no vale 75,000 pesos y la compra. Y un notario que certifica en escritura pública esa compraventa, que también el notario sabe que no vale 75,000 pesos. Entonces aquí hay un grupo de personas involucradas. Es delincuencia organizada. Se puede decir que sí, le llaman cártel inmobiliario, son células, yo digo, porque hay varias. Me han llegado un montón de asuntos de este tipo ahora que... A raíz de esto. A raíz de esto, le digo a veces es que yo no manejo pleito entre particulares, pero me han llegado. Hoy un joven lo despojaron de su vivienda, hace rato salió también aquí la nota. Llegan y lo sacan a la calle, ¿no? Igual, por los cárteles inmobiliarios que hay. Hay personas que en este momento se adjudican una casa por vía prescripción indebidamente y la venden 2 veces y la venden 3 veces. Y está generando una serie de problemas, por eso es que vemos casi a diario que alguien es despojado de su vivienda. Es verdaderamente terrible. Aquí debe haber una investigación de las fiscalías, porque pues hay gente involucrada de todos los niveles. ¿Habrá alguien del registro público metido en esto? Probablemente. A mí no me ha tocado dudar del movimiento del registro público, involucrados en lo que a mí me ha tocado ver, gente del SAT, los valuadores y creo que el notario, porque certifica una compraventa que él sabe que no es de ese valor. El que no avanza, el que no tranza, no avanza. Bien, pues es un dicho que tenemos arraigado para mal. Para mal. ¿Qué tan cierto es? Creo que no.
Creo que hacer dinero indebido no es avanzar. Creo que avanzar en la vida de un ser humano es crecer tú como persona, como profesionista, con tu familia y con tu sociedad. Y eso es avanzar. ¿Y por qué no avanzamos de esa manera entonces? ¿Por Porque qué no lo reflejamos? si nada más el tema fuera económico, entonces pues la gente que se dedica al narcotráfico y a la delincuencia organizada, pues no, le pudiéramos llamar que avanzan y no es así. Creo que no es así. Es un gran retroceso. Pero tampoco sancionamos socialmente, Jaime. Pues es que... A ver, yo veo a Panchito Pérez Tejada, yo no lo saludo. Y a mí ha habido amigos que me dicen, ¿por qué no lo saludas? Oye, pues, tengo el derecho de decirle que no estoy de acuerdo con cómo se fregó a Mexicali con Iztacali. Yo voy a la ciudad de Tijuana y llega Jorge Han o Kiko Vega y es Jesucristo en Domingo de Ramos, ¿eh? O sea, a ver, es que si no tenemos ni siquiera los pantalones y la integridad para sancionar políticamente a alguien y socialmente decirle, oye, creo que eres un ladrón, Bonilla nos extorsionó. A ver, ¿por qué seguir pensando en que debo de... Yo tuve la fortuna de ser presidente de Coparmex y una crítica que yo hice en su momento y que creo que en Coparmex puntualmente ha desaparecido, es que dejamos de ser damas de compañía, pero durante mucho tiempo los organismos empresariales han sido damas de compañía, donde no había crítica. Y hoy vemos a gente como Octavio Sandoval, valiente, valiosa. Nosotros le ganamos el pleito a Kiko Vega para hacer el sistema estatal anticorrupción, pero fueron los ciudadanos que llegaron, los primeros en quererse chingar hasta los lápices del escritorio y ponerse un sueldo de 80 mil pesos. Cuando lo que queríamos era que nadie cobrara para que fuera una verdadera causa ciudadana el combatir la corrupción. Tocas de mencionar el tema de Iztacali, es gravísimo. Es gravísimo. Se debe al Iztacali mismo. 8,000 millones de pesos tiene que estar metiendo el gobierno del Estado anualmente para cubrir Iztacali. Y no hay forma de resolverla que sea fácil, ¿eh? No, no lo hay. Porque no la hay. No la hay. Creo que es el momento indicado, y aquí estuvo Victoria Bentley ya en 2 programas para ver este tema. En el tema del recorte de las pensiones, que yo creo que hay pensiones exageradas en muchos lados de la burocracia, pero los derechos son adquiridos, Jaime. Tú como abogado... Recortar pensiones es violatorio. Los derechos son adquiridos, son sagrados. Cambie las reglas para los que vengan, no para los que ya están. Nos guste o no, los derechos adquiridos, es decir, si yo entré a un sindicato, que yo creo que gran parte del problema que vive en este país son sindicatos tan fuertes, tan poderosos, con tanto dinero que ya no es sostenible. Miren, Francia va a colapsar en los próximos años. ¿Por qué? Porque la gente se está retirando a los 60 años y la gente vive hasta los 90. Entonces ya no es sostenible que con lo que aportaste, si es que aportaste, vivas tanto tiempo jubilado. Nos guste o no nos guste, es una realidad. Hoy, Jaime, creo que es una gran oportunidad para que en Baja California defendamos las posiciones de los sindicatos actualmente para que no se violen sus derechos, pero a cambio de una modernización. ¿Por qué? Porque hay rutas de basura que pueden ser entregadas y manejadas por la iniciativa privada a mucho menor precio. Señores, un chofer de basura en Mexicali, en un camión de basura, gana más de 60 mil pesos al mes. Bomberos, heroicos, pero hijo, hay bomberos de 70, 80 mil pesos al mes. Hay gente que barre calles en Mexicali y el día que quieran, los reto a platicarlo, que ganan 45 mil pesos al mes. Estos sueldos que son exorbitantes, ya están. Pero si mañana Jaime o Pancho se jubilan, esa plaza puede ya no llenarse. Hoy puedes tener cajeros automáticos, hoy puedes tener trámites en internet, hoy tienes muchos temas para que un policía gane mucho más que una persona que va a trabajar de 9 a 3 de la tarde, 5 días a la semana. No quiero... Luego me dicen que soy el enemigo de los burócratas, no es cierto, de ninguna manera. Jaime, a ver, estamos a 7 minutos de terminar. Es un tema bien interesante, por eso Victoria ha estado aquí en 2 ocasiones y estuvo también un representante de los jubilados de CFE, donde también les recortaron de una forma bien importante y eso no se vale. Si pudieras cambiar una sola actitud de los ciudadanos de Mexicali o en el Estado, Jaime, ¿cuál sería? La apatía. Si estamos hablando del ciudadano, la apatía. Tenemos que involucrarnos en nuestra comunidad.
en nuestra sociedad. ¿Tenemos el gobierno que nos merecemos, Jaime? O ojalá no tengamos el gobierno que nos merecemos. Mira, yo siempre digo cuando hacen críticas a gobierno, a funcionarios, les digo es que esos funcionarios vienen de nuestra sociedad. O sea, no vienen de Marte ni vienen de otro planeta, son generadas en nuestra sociedad. Nuestra sociedad está representada ahí. A lo mejor lo peor de nuestra sociedad, pero ahí está representada. La única forma de cambiar a los gobiernos es participando y exigiendo. Hace rato tú mencionabas cuántos parques tenemos. Acabo de ir a Ecoparque, déjame decirte que es una grata sorpresa. Yo vi a mis niños, a mis nietos, y me pareció un acto muy afortunado el Ecoparque. Laguna. Sí, de hecho me llamó el director, que es el director del bosque, porque yo hice un comentario en redes, y me dijo, ¿qué hacemos, Dávila? Tú replícalo enfrente, porque a veces que Pero, nada más... y lo inició Mexicali Gran Visión, lo inició Juan Ignacio Guajardo. Sí, claro, o sea, claro, está y la comunidad muy involucrada. Y le pusimos mucho dinero hasta que el gobierno entró y ya Y además, no vimos déjame decirte una cosa, ¿eh? Hay personas ahí de un colectivo que se llama Rescatemos las Lagunas, que tienen creo que 20 años trabajando por rescatar esos espacios. Hay que darles su lugar. La combinación y la oportunidad de que usted vaya, vea la laguna, la montaña, el desierto, en un área que se está mejorando sensiblemente, no la deje ir. Sí, y eso hay que replicarlo, ¿no? Porque el proyecto está de un lado. Mexicali Gran Visión está trabajando ya ahorita en un proyecto para Vicente Guerrero y traen un proyecto para el parque donde era el mercado municipal y traen un proyecto de poder rescatar el parque del mariachi y de Niños Héroes. Pero sí hay que replicarlo. Sí, qué bueno. Jaime, excelente programa. Un saludo de José Agüero Chávez, que hace un mes le diste una plática sobre prescripciones al Colegio de Ingenieros. Sí, ahí estuve con ellos. Te mandan saludos. Silvia también, muy buenos temas. Un saludo y gracias a su invitado, a Jaime Dávila. Jaime, estamos a 4 minutos de terminar. No quiero dejar de tener la oportunidad de agradecerte lo que haces, de hacerte una pregunta y de invitarte a una última reflexión. Ojalá tengamos la oportunidad de coincidir nuevamente en este programa y afuera. Si tuvieras que enviar un mensaje a los bajacalifornianos, porque nos ven en todo el estado, a esa gente que dicen que la política no es asunto suyo, es que la política no es lo mío, es algo que escuchamos hasta el cansancio, ¿qué decirles, Jaime? La política, entre todos, si no hay una frase ahí de un personaje, no sé si lea completa o incompleta, pero el competente que no participa en política está destinado a ser gobernado por el incompetente. Correcto. Entonces, sí, porque a veces sucede que tú eres una persona capaz, eres una persona competente, eres una persona con compromiso y no quieres participar en política porque luego te empiezan a hacer señalamientos, a hacer críticas, a involucrarte con actividades que a lo mejor no estás de acuerdo. Pero entonces tenemos dos opciones. O dejamos que estos que sí se animan a participar en política nos sigan gobernando, o nosotros que queremos poner nuestro grano de arena nos vamos a involucrar. Déjame decirte que las ocasiones que yo he participado en política me he metido a construir y aportar y a dignificar la política. Yo jamás he insultado a ningún candidato, jamás lo he ofendido y jamás ensucié en mi ciudad haciendo campaña. Yo me paraba en los cruceros, tú fuiste testigo, a regalar árboles y a regalar con vos. Transformemos, aportemos, construyamos, edifiquemos por el bien de nuestra ciudad. Jaime, muchísimas gracias. Dejemos de ser parte del problema, convertámonos en la solución. Dejémonos de ser la eterna queja en redes sociales. Somos buenos para mentar madres y repartir culpas, pero desafortunadamente, y atendiendo el llamado que nos hace Jaime, la ciudad es nuestra casa. Aquí estamos, aquí vamos a seguir, aquí están creciendo nuestros hijos. ¿Qué les queremos dejar? Si cuando usted sale el día de mañana, que vaya a su trabajo, a la oficina, lo que ve le gusta, pues trate de mejorarlo, quédese como está. Pero si lo que ve no le gusta, si lo que crees que con Jaime, con usted, con su vecino, con sus hijos,
todos podemos hacer algo para que Mexicali, Baja, Tijuana, Ensenada, donde estemos, sea un mejor lugar. Tenemos la obligación de serlo. Hagamos de nuestros dichos transformarlos en hechos. Jaime, ha sido un gusto. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Fue un gusto. Gracias a Canal 66. Al mal tiempo, buena charla. Repetición el próximo domingo a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias.